Desde el principio de los tiempos, las historias de los gigantes han cobrado gran importancia en la imaginación humana. Desde los gigantes de hielos de la mitología nórdica hasta los imponentes Nefilim de la tradición bíblica. Las historias de estos seres colosales se han transmitido de generación en generación, cautivando nuestra curiosidad y alimentando nuestra fascinación. Pero estos gigantes eran simplemente producto de la imaginación de nuestros antepasados, ¿o podría haber un poco de verdad en estas leyendas milenarias? Acompáñame en un viaje a través de la historia norteamericana, desentrañando el mito y el misterio de los gigantes en la historia. Exploraremos registros históricos, hallazgos arqueológicos e historias culturales que sugieren que estos gigantes pudieron alguna vez caminar sobre las tierras ancestrales de Norteamérica. Prepárate para profundizar en la leyenda de los gigantes, donde la historia y el mito se entrelazan. Esta es una historia tan antigua como el tiempo mismo, una leyenda que continúa inspirando asombro y fascinación. Pero antes de profundizar en el contenido de hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones presionando el icono de la campana. De esta manera, nunca te perderás las actualizaciones de contenido nuevo en nuestro canal. Han habido varios gigantes modernos, como la familia Swan, una pareja de gigantes felizmente casados de principios del siglo XX. Sin embargo, la que más nos preocupa es la cantidad de enigmáticos esqueletos de gran tamaño desenterrados en América del Norte. En un ejemplo clásico de actividad constructora de túmulos funerarios, se representa en un artículo que informa que cerca de Braversville, Indiana, se excavó en 1879 un túmulo de piedra de más de 70 pies de diámetro que contenía esqueletos, al menos uno de los cuales medía casi los 3 metros de altura. Las armas que habían sido enterradas cerca no eran comunes entre los nativos americanos de la zona. La excavación fue supervisada por arqueólogos del estado de Indiana y otros de los estados vecinos de Nueva York y Ohio. En una afirmación a la actitud displicente de tales descubrimientos en el pasado, los artefactos se guardaron en una cesta cerca del molino de grano de la familia Robinson, en cuya propiedad se habían encontrado los esqueletos y los artefactos. Desgraciadamente, en 1937, una inundación arrasó el molino y con él el contenido de la cesta. Este no se ha vuelto a ver desde entonces. Algunos de los otros gigantes que se han encontrado en Norteamérica son mucho más enigmáticos. Hay muchos enterramientos cuya naturaleza y características indican que los restos óseos son de una edad poco común. Tomemos como ejemplo el descubrimiento en un pequeño pueblo ahora abandonado al sureste de Tucson, Arizona, llamado Creek End. Según las crónicas periodísticas de la época, se produjo un descubrimiento asombroso que, de ser cierto, podría cambiar por completo nuestra visión del pasado. En 1891, mientras unos obreros excavaban un sótano para un edificio comercial, hicieron un descubrimiento sorprendente. A unos 2 metros bajo la superficie, descubrieron un gran sarcófago de arcilla. El contratista pidió ayuda a un experto, y cuando lo abrieron, encontraron otro sarcófago de granito y había contenido el cuerpo de un ser humano de más de 3 metros de altura. La momia llevaba el pelo largo y un tocado en forma de pájaro, posiblemente de motivos egipcios. Al parecer, el cuerpo llevaba tantos miles de años enterrado que los huesos se habían convertido en polvo. Pero las inscripciones del exterior del sarcófago de la momia indican que el ser tenía 6 dedos en los pies.
teniendo en cuenta que algunos de los periódicos menos escrupulosos de la época se inventaban historias como esa para llenar las columnas. El hecho de que el supuesto descubrimiento no sea un caso aislado y que se pueden encontrar hallazgos similares en Norteamérica parece apoyar este reporte. Otro famoso descubrimiento de restos humanos sobredimensionados se produjo por primera vez en 1911, cuando unos mineros que recogían guano de murciélago en la cueva de Lovelock, a unas 80 millas al noreste de Reno, Nevada, descubrieron los restos de un gran esqueleto humano momificado. Lo inusual de este hallazgo en particular, a pesar de su gran altura y de los cráneos humanos extraordinariamente grandes, era el hecho de que los restos mostraban indicios de ser pelirrojos y no se trataba de ningún aborigen conocido que hubiera vivido en América del Norte. A medida que los mineros pasaron de los 4 pies de profundidad, siguieron descubriendo más momias. Un ingeniero llamado John T. Reed, ingeniero de minas y arqueólogo aficionado, informó del descubrimiento a numerosas universidades e instituciones, incluyendo la Universidad de Pensilvania y también el Instituto Smithsoniano. Este les ofreció la oportunidad de examinar los artefactos mientras eran retirados por los equipos de minería. Desgraciadamente, pasó más de un año antes de que la Universidad de California enviara un observador no profesional. Para entonces, los mineros se habían deshecho de casi todos los huesos, además de otros artefactos relacionados. Otro observador, que llegó más tarde de Nueva York, había acompañado al primer hombre de la observación del yacimiento. Lo que resultó especialmente desconcertante fue que estos hombres hicieron todo lo posible por evitar examinar los huesos, y en un momento dado, incluso insistieron en que se volviera a enterrar un esqueleto completo que acababa de ser desenterrado. En su lugar, centraron su investigación principalmente en fragmentos de cerámica, cestería y similares. No es de extrañar que pasaran 17 años hasta que en 1929 se pudieron publicar sus hallazgos solamente en un pequeño artículo de un periódico californiano. Comprensiblemente, Reed se desilusionó con la clase dirigente y comenzó a documentar los descubrimientos lo mejor que pudo. Muchos de los testimonios que recogió, así como sus memorias personales y de algunas cestas y avalorios de la zona, se pueden encontrar en la biblioteca y museo de la Sociedad Histórica del Estado de Nevada. Tras la negativa de la ciencia aceptada en ese momento a realizar una investigación seria sobre el asunto, los residentes locales de Lovelock montaron exposiciones improvisadas de los hallazgos. Pero como ha ocurrido muchas veces con algunas reliquias invaluables del pasado norteamericano y con un poco de un ambiente conspiranoico, un devastador incendio en una de estas exposiciones acabó destruyendo gran parte de lo que quedaba. Han habido informes de otros esqueletos de gran tamaño aparecidos en la zona. Se encontraron esqueletos en febrero y junio de 1931 en el lecho del lago Humboldt, cerca de la cueva. Se dice que uno de ellos estaba envuelto en un material egipcio cubierto de goma y medía unos 2,5 metros, mientras que otro medía casi los 3 metros. Otro informe de la Gazette Review Minor del 29 de septiembre de 1939 habla de un esqueleto de 7 pies y 7 pulgadas que fue encontrado en los alrededores del rancho Friedman. Como resultado de la larga serie de batallas que tuvieron lugar en la zona, es posible que aún queden bastantes hallazgos sin descubrir que estarían enterrados superficialmente, especialmente en la zona de Carson Sink. Esto alrededor de la costa sur y cerca de Pelican Island. Además, a unas pocas millas al sureste de Lovelock, a lo largo del ferrocarril, cerca de Perth, hay un pozo de lava en el que se han producido descubrimientos de artefactos y momias. Los indios locales afirman que se han encontrado artefactos en cuevas cerca de la reserva Paramount Lake, a unas 55 millas al oeste.
Según el ingeniero Reed, los aborígenes le habían hablado de gigantes petrificados que habían encontrado en una zona salvaje abierta al sur de la cueva Lovelock. De hecho, los indios Paiute del norte hablaban de una raza de gigantes pelirrojos y de sangrientos conflictos que sus antepasados habían librado contra ellos. Tan feroz era la abominación Paiute hacia estos Siteka, o comedores de tule, traducido del idioma Paiute, que una cruzada colectiva para acabar con ellos fue organizada por tribus locales que normalmente se encontraban enfrentadas entre sí. Un libro publicado en 1882, La vida entre los Paiutes, escrito por Sarah Winnemucca, detalla las extrañas leyendas de gigantes pelirrojos que habían llegado a la zona en barco, al parecer cuando la zona era un mar interior. 29 años después, un alijo de esqueletos y artefactos de gran tamaño en la cueva de Lovelock fueron descubiertos. Pero como suele ocurrir, estas leyendas fueron ridiculizadas por las autoridades, hasta que empezaron a aparecer pruebas contundentes que lo corroboraban. E incluso entonces, nada se investigó debidamente. Mientras que los cráneos de Lovelock no medían más de 12 a 14 pulgadas desde la base hasta la coronilla. Hay otros, de tamaño considerablemente mayor de los que se ha informado. Por ejemplo, el conocido zoólogo Ivan D. Sanderson recibió una vez una carta de un ingeniero que estaba radicado en la isla de Shemya, en la aislada cadena de las Islas Aleutianas, al oeste de Alaska. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras excavaba un grupo de colinas para una futura pista de aterrizaje, los obreros encontraron varias capas sedimentarias, bajo las cuales se hallaron los restos esqueléticos de lo que parecía ser humanos extremadamente grandes. La mayoría de los cráneos gigantes medían de 22 a 24 pulgadas desde la base a la corona, mientras que un cráneo humano normal solo mide entre 7 y 8 pulgadas. Al parecer, Sanderson más tarde recibió una carta adicional de otra persona en la unidad que confirmó la historia. Ambas cartas indicaban que el Instituto Smithsonian había tomado posesión de los restos, pero por supuesto, nunca se supo nada más. En este punto, la credibilidad del lector puede ponerse a prueba, ya que resulta un poco aburrido contar una historia tras otra de esqueletos gigantescos y cráneos 2 o 3 veces más grandes de lo normal. Por muy interesantes que sean los detalles, sin embargo, conviene contar algunos más, y luego seguiremos adelante. La zona costera del centro de California, cerca de Lompoc, es más conocida por sus famosos campos de flores. Pero en el campo de la criptozoología, la región es conocida por un inusual informe de restos humanos de 12 pies que fueron encontrados mientras los soldados estaban cavando un pozo de almacenamiento de pólvora en el año 1833. Después de abrir una brecha en la grava cementada, se encontró un esqueleto gigante rodeado de hachas de piedra, conchas talladas y los más inusuales bloques de pórfido tallados con símbolos indescifrables. La disposición de los dientes en el cráneo era diferente a la de cualquier otro cráneo conocido, ya que habían 2 líneas de dientes, una superior y otra inferior, lo que se conoce como doble dentición. Al final, los artefactos fueron enterrados en un lugar secreto porque los supersticiosos nativos consideraron que el descubrimiento era un mal presagio. Hasta la fecha, no se ha vuelto a descubrir su ubicación. Naturalmente, si este fuera el único gigante reportado con características y dentición inusuales en el área, podría considerarse una casualidad o un informe anómalo. En otro relato, en la cercana isla de Santa Rosa, a unas 55 millas al suroeste de Santa Bárbara, también se desenterraron los restos esqueléticos de un hombre gigante, con doble hilera de dientes,
Las investigaciones han sugerido que su pueblo pudo haber subsistido a base de una especie de pequeños elefantes que alguna vez vivieron en la isla. Estos enigmáticos elefantes y los gigantes que se alimentaban de ellos hace tiempo que desaparecieron, al igual que cualquier cráneo o hueso, y por tanto, la evidencia sólida para dar sentido a este informe. En 1926, se hizo un descubrimiento en una ciudad de las afueras de Billings, Montana, en el que se informó de un diente inusualmente grande, muy parecido al de un ser humano. Este se había encontrado en depósitos de carbón en las profundidades de la mina de carbón Bear Creek Mutual. El descubrimiento fue realizado por el arqueólogo J.F.C. Siegfried en trozos de carbón que habían sido reservados para la inspección. Se decía que el diente tenía aproximadamente 3 veces su tamaño normal y las raíces habían sido reemplazadas con hierro y el esmalte con carbón. Afirman haber conservado cuidadosamente tanto el diente como la matriz minera alrededor del cual estaba encerrado. Pero las autoridades, como siempre, no estaban interesadas y no se ha vuelto a ver ninguna mención al respecto. Un informe de la mina de cobre Big Indian cerca del pueblo de LaSalle, Utah, en 1973, muestra que los dientes similares a los de un humano no es lo único que se han encontrado durante la extracción del carbón. Tras arrasar un yacimiento para preparar una explotación minera, el coleccionista de rocas aficionado, Lynn Ottinger, encontró unos pocos trozos de dientes y huesos marrones. Cuando encontró uno grande, enterrado en la roca, que se creía que tenía al menos 100 millones de años, dejó de excavar y regresó más tarde con un profesor de la Universidad de Utah, el Dr. J.P. Marwick, quien prosiguió con la excavación. Se desenterraron los huesos de 2 esqueletos humanos que no habían sido desmembrados ni desfigurados, lo que indica que no habían sido arrastrados de su posición original ni habían caído desde un nivel superior. Luego, Marwick decidió que para determinar con precisión la edad estimada, los restos tendrían que enviarse de regreso al laboratorio de la Universidad de Utah. Al parecer, la denominada ciencia establecida de la época perdió interés en los huesos, y eso fue lo último que se supo de este increíble hallazgo. De la costa oeste al medio oeste, los informes continúan cerca de Chatfield y Clearwater, Minnesota, donde se descubrió que los túmulos locales, excavados a finales del siglo XIX, contenían los restos óseos de varios esqueletos de gran tamaño. Según los informes, algunos estaban enterrados cabeza abajo, y los cráneos tenían una dentadura doble completa y la frente hundida, similar a los encontrados en Rancho Lompoc y en Santa Rosa Island, ambos en California. En la costa este, cerca de Mouseville, Virginia Occidental, se pueden encontrar varios cimientos similares a fuertes, incluido un cerco en forma de octágono y otros pozos tipo puestos de vigilancia en la colina a lo largo del río. Desafortunadamente, estos están muy erosionados, pero la construcción principal todavía puede encontrarse en forma de un gran túmulo funerario. En 1838, cuando el túmulo de Grave Creek fue originalmente excavado, se descubrió que contenía pasajes similares a los de la Gran Pirámide de Egipto. Esta pirámide de tierra tiene una red de túneles sostenidos por madera que conducen a lo que parece ser una cámara de almacenamiento en el medio y una tumba funeraria a unos 7 pies por debajo de la superficie del suelo. En esta cámara inferior se encontraron los restos óseos de lo que parecían ser un hombre y una mujer. Sus dientes presentaban una característica inusual, ya que los picos de sus molares tenían forma cónica y puntiaguda, a diferencia de los del hombre moderno, los cuales son cuadrados. Otra tumba fue desenterrada encima de la cámara inferior, pero debajo de la superficie. Este contenía otro esqueleto en estado muy deteriorado. También
había una pequeña tablilla de piedra con 22 jeroglíficos rúnicos que se encontró mientras se excavaba cerca del montículo. Afortunadamente, se hicieron muchos dibujos y moldes del objeto antes de que desapareciera. Desde entonces, los arqueólogos profesionales lo han declarado falso. Una última historia, entre muchas más de esqueletos y cráneos anómalos, es el relato de la década de 1880 sobre un grupo de distinguidos anticuarios que excavaron un túmulo funerario cerca de Tioga Point, Pensilvania. Entre los presentes se encontraban el profesor Burhead de la Academia Phillips Andover, además el profesor Skinner del Museo de Investigación Americana y finalmente el Dr. Donahue, historiador del estado de Pensilvania, distinguido ministro presbiteriano. Durante la excavación, desenterraron restos de 68 varones con altura promedio de 7 pies, poco más de 2 metros. Algunos de los cráneos tenían proyecciones óseas de 5 centímetros por encima de la frente. Estos parecían brotes en forma de cuerno. No es sorprendente, algunos de estos valiosos artefactos fueron enviados al Museo de Investigación en Filadelfia, pero como de costumbre, desde entonces, hace más de 100 años, no se ha escuchado ni se sabe nada sobre ello. Un punto importante que es necesario señalar es que pocas personas se dan cuenta de que cuando los primeros exploradores españoles hicieron contacto en el Nuevo Mundo, un buen número de las tribus que encontraron eran de estatura gigante. Los miembros de alguna de estas tribus medían en promedio de 7 a 8 pies de altura, más de 2 metros. Ciertos individuos llegaron a medir casi los 10 pies de altura, es decir, casi los 3 metros, y estos poseían una gran fuerza. Varios de los grandes restos óseos que se han encontrado, especialmente en algunos de los montículos más antiguos y enigmáticos que aparecen en los paisajes del Medio Oeste y el Sur, pueden de hecho entrar en la categoría de entierros nativos, y muy bien, pueden explicarse mediante teorías convencionales. Pero por otro lado, algunas de las afirmaciones más extrañas, especialmente cuando se observan en su conjunto, dan la indicación de que pudo haber habido otra especie similar a los humanos, pero con una fisiología diferente. Estos que alguna vez habitaron la gran América del Norte. Muchas gracias. Si disfrutaste de este video y te gustaría ver más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar también las notificaciones para nunca perderte una actualización. Y de esta manera nos ayudas a continuar creando contenido de calidad. Apreciamos tu apoyo y esperamos tenerte como parte de nuestra comunidad. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video en Arqueo Histórica.